Ok, en este video vamos a estudiar la distribución exponencial. Te quiero decir que esta distribución es muy importante porque se aplica en fenómenos de duración. Por ejemplo, para modelar las garantías, los tiempos de garantía, o para modelar cuánto tarda un componente electrónico en fallar. Entonces es una distribución que está definida para los reales positivos y es un caso particular de la distribución gamma. Si tú tienes, por ejemplo, que X tiene una distribución gamma, eso implica que la densidad de X, te recuerdo, eso es 1 partido por gamma de alfa por beta elevado a alfa por X elevado a la X elevado a alfa menos 1 por E a la menos X partido por beta. Esto está definido para los X positivos. Entonces, si tú reemplazas aquí con alfa igual a 1, entonces te queda exactamente, fíjate, si alfa vale 1, ¿cuánto queda cómo luce esta densidad? Bueno, gamma de 1 es 1, beta a la 1 es beta, X a la 0 es 1 y E a la menos X partido por beta. Entonces, esto es una variable aleatoria que es muy simple, ¿te das cuenta? Este gamma desapareció y este exponencial, este polinomio desapareció. Es decir, la exponencial es el caso puro cuando solamente la exponencial modela el decrecimiento de la densidad. Así que esta es una densidad que va a ser de esta forma. Aquí está X y aquí está la f de X, va a ser de esta forma, ¿verdad? Y este comportamiento para un histograma, por ejemplo, es un comportamiento diferente a los que vimos, pero es muy interesante porque si tú estás modelando los fenómenos de duración, esto es muy propio de eso. Por ejemplo, piensa en aquellos atletas que comienzan una carrera. Al comienzo la mayoría desiste y los que llegan al final son poquitos. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú quieres decir, bueno, ¿cuántos van a llegar hasta aquí? Para ver dónde pongo la garantía, por ejemplo, si estoy construyendo algún componente electrónico o fabricando algún material, ¿cuál va a ser la garantía que yo voy a poner? Entonces, si te das cuenta, cuando alfa vale 1, X es una distribución particular, caso particular de una distribución gamma, y esto en particular nosotros lo vamos a escribir así. Esto es una distribución exponencial con parámetro beta. ¿Ok? Entonces, si decimos esta variable es exponencial con parámetro beta, esta es la función de densidad, y por supuesto tenemos que tener en mente que es un caso particular de la distribución gamma. Claro, la distribución gamma incluye todos esos otros casos en que tú tienes diferentes shapes, ¿cierto? Diferentes formas de la curva. Acá esto es simplemente modelado por la parte exponencial. Muy bien, ¿qué cosa nos interesa saber? Bueno, esto está definido para los X más grandes que 0. Tenemos la densidad de esa manera. Segundo, ¿cuál es la esperanza de esta variable? No necesitamos calcular, porque como es un caso particular de la distribución gamma, simplemente esto es alfa por beta. Como alfa vale 1, eso es beta. Lo mismo para la varianza. La varianza de la variable es alfa por beta al cuadrado, pero como alfa vale 1, eso es simplemente beta cuadrado. Y algo que es muy importante es que la función de distribución, que en el caso de la distribución gamma no tiene una forma explícita sencilla, en este caso sí. Si tú calculas esta integral, mira, entre 0 y x de 1 partido por beta por e a la menos t partido por beta de t, es muy simple eso. Te da 1 por e a la menos x partido por beta. ¿Ok? Entonces, si tú te das cuenta, esta es una función muy sencilla. Por lo tanto, cuando tú quieras calcular los percentiles de esta distribución, va a ser muy fácil. La función de distribución igual a un medio, por ejemplo, si quieres calcular la mediana. Si quieres calcular la mediana, eso igual a un medio significa que puedes despejar, porque pasas eso al otro lado, aplicas el logaritmo y despejas fácilmente el x. Entonces, los percentiles en particular, si quieres lo podemos poner como una consecuencia, digamos, los percentiles en esta distribución tienen forma explícita, ¿ya? No hay que calcularlo numéricamente, sino que se calculan de manera explícita. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es hablar acerca de unas propiedades que tiene la distribución exponencial, una propiedad importante
que lo voy a escribir aquí como un teorema. Y este teorema se llama pérdida de la memoria de la distribución exponencial. La pérdida de memoria de esta distribución, y vamos a suponer que x tiene una distribución exponencial y vamos a suponer que para todo s t en r más, en que vamos a ordenarlos, ¿cierto? Tal que el t es menor que s. Lo que se tiene es que la probabilidad de que x sea más grande que s, dado que x es más grande que t, eso es simplemente la probabilidad que x sea más grande que s menos t. ¿Cómo tú puedes interpretar esta propiedad? ¿Cómo puedes interpretar esta propiedad? Bueno, tú puedes decir lo siguiente. Yo quiero calcular cuál es la probabilidad de que el componente dure más de 200 horas, dado que ya ha durado 100. Ya pasamos la barrera de los 100. ¿Cuál es la probabilidad que lleguemos a los 200? Bueno, la distribución exponencial no se acuerda que ya duró 100, sino que solamente necesita calcular cuál es la probabilidad de durar más de 100. La segunda parte del 100. ¿Te das cuenta? Entonces, en el fondo, se olvida de la memoria reciente y lo que hace es calcular simplemente la probabilidad de lo que falta. ¿Cómo podrías demostrar esta propiedad? Yo te voy a dar una idea. Bueno, lo que necesitamos hacer es partir de este lado y llegar a ese. Pero si tú aplicas la definición de la probabilidad condicional, te queda que esta probabilidad x mayor que s, dado que x mayor que t, por la definición de la probabilidad condicional, esto es la probabilidad de que x sea más grande que s y que x sea más grande que t, partido por la probabilidad de que x sea más grande que t. Entonces ahora tú miras y dices, bueno, esto y esto tienen que pasar al mismo tiempo. ¿Cuál es la intersección de estos dos eventos? Dado que el t es menor que s, entonces esto va a ser simplemente la probabilidad de que x sea mayor que el más grande, ¿sí? S. Claro, te voy a explicar acá, mira. Tú tienes aquí el t y tienes s. Entonces esto va así y esto va así. Entonces la intersección es esta parte. Y abajo, esto es la probabilidad de que x es mayor que t. Pero en una distribución exponencial, ¿cuánto vale la probabilidad de que x sea mayor que algo? Ah, en una distribución exponencial es esto. Esta es la probabilidad que sea menor que algo. O sea, la probabilidad que sea mayor que este x es solamente esa parte. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es, fíjate, eso es e elevado a menos s partido por beta. Y esto es e elevado a la menos t partido por beta. ¿Por qué? Porque solamente esa parte. ¿Te das cuenta? Y en este caso este es el s y ese sigue siendo beta. Ah, bueno, y si arreglamos esto, en realidad esto te queda e a la menos s menos t, todo eso partido por beta. Ah, pero ¿qué cosa es esto? Ah, eso no es otra cosa. De acuerdo a la misma definición, es que es la probabilidad que x sea más grande que s menos t. ¿Por qué la probabilidad que x sea más grande que s menos t? Es eso elevado a menos s menos t partido por beta, que es esta cantidad que tenemos acá. Por lo tanto, ahí tú estás demostrando que en realidad la propiedad de pérdida de memoria de la exponencial solamente te interesa lo que falta por ir, no te interesa lo que ya ha funcionado el componente. Para la distribución exponencial vamos a terminar esta parte viendo la relación que existe entre la distribución exponencial y la distribución de Poisson, brevemente. Si tú tienes, por ejemplo, que x de t es la cantidad de eventos que ocurren en el intervalo 0t, ¿ya? Y t es la variable del tiempo
es el tiempo que ocurre entre dos eventos sucesivos entonces lo que tenemos es lo siguiente. Si x de t, y esta es la propiedad, se distribuye Poisson con parámetro lambda por t, esto implica entonces que t se distribuye exponencial con parámetro lambda. Es decir, si tú tienes que hay una variable Poisson, ¿cierto? Y este es el parámetro de la distribución de Poisson o del proceso de Poisson, ¿verdad? Y esto es la cantidad de eventos que ocurren, por supuesto, en el intervalo 0t. Entonces, lo que te dice esto es que el tiempo que existe entre dos eventos sucesivos, esa variable es una variable exponencial. Entonces, a partir de esto, tú podrías calcular probabilidades, entonces, del tiempo que ocurren, de que el tiempo sea una cantidad fija entre los eventos sucesivos, ¿verdad? Es una propiedad bastante útil y bastante usada, especialmente en la parte que se estudia procesos estocásticos aplicados, donde se estudian estos eventos de duración.